Hola mis queridos amigos, muy buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo video de Marcela Cocina en el que vamos a hacer un riquísimo pudín integral de manzanas. Así que vamos a comenzar mostrando los ingredientes que hoy vamos a utilizar. Para hacer este postre vamos a utilizar 9 rodajas de pan integral, 200 gramos de queso descremado, 325 centímetros cúbicos de leche descremada, 2 cucharadas de azúcar, 2 huevos, 2 manzanas, el jugo de una naranja, la ralladura de una naranja, un poquito de jengibre rallado, unas pasitas de uva, miel, canela, nuez moscada y esencia de vainilla. Para aquellos que tienen alguna duda, los ingredientes siempre los decimos durante la receta y después al final los van a encontrar escritos. Si no, también los pueden ver en la descripción del video. Comenzamos encendiendo el horno, lo vamos a poner a calentar 15 minutos a temperatura media. Bueno, vamos a comenzar descortezando los pancitos. Vamos a sacar bien los bordes, que queden los cuadraditos. Esta receta de hoy es para 3 porciones. Ahora en una cacerolita vamos a poner la leche, la ralladura de naranja, una cucharada de miel, el jugo de la naranja. Le ponemos un poquito, una cucharadita de nuez moscada y una cucharadita de canela. Una vez que tenemos todos los ingredientes que mencioné en la cacerolita, lo vamos a llevar al fuego para que se empiece a entibiar. Ahora lo vamos a revolver un poquito. Hacemos que se entibie, luego le apagamos el fuego y vamos a humedecer las rodajas de pan integral. Me estaba olvidando de decirles que lleva el jengibre. Le agregamos el jengibre. Ya tenemos lista la leche, ya está bastante calentita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos una rodaja de pan, la vamos a pasar por la... Apenas la untamos y la sacamos. No la dejemos porque se nos va a desintegrar. Ahora pongo otra. Y las vamos distribuyendo en la fuente. Ahí ya tenemos las 3 primeras. Dijimos que van a salir 3 porciones, por supuesto que abundantes. Dejamos a un lado eso y ponemos el queso. Le ponemos unas pasas de uva si les gustan. Un poquito de esencia de vainilla, una cucharadita. Lo vamos a mezclar. Lo dejamos así que se vaya impregnando de la esencia de vainilla. Y aparte vamos a cortar en cuadraditos muy chiquitos las 2 manzanas. Pelamos las manzanas y las cortamos en los cuadraditos, como dije. Ya tenemos las 2 manzanas peladas. Ahora vamos a cortar en los cuadraditos. Ahora volcamos todo en un bol.
Ahora que ya tengo toda la manzana cortadita, le vamos a agregar la mezcla de queso con las pasas de uvas que hicimos hace un ratito. Ahora lo mezclamos, que se integre bien todo, y con esto vamos a ir poniendo, acomodando arriba de los panes. Ahora vamos a comenzar a cubrir las rodajas de pan. Ahora que ya tenemos esto listo, volvemos a agarrar una rodaja de pan, la humedecemos y acomodamos por arriba. Imagínense que con todo lo que le hemos puesto, el jengibre, la naranja, esto toma un sabor espectacular. Ahora sí, hacemos otra capa. Esto hay que trabajarlo con mucho cuidado porque el pan queda húmedo, muy blandito, para que no se rompa. Lo vamos a cubrir todo con la mezcla que nos quedó. Lo vamos a tapar y después le vamos a cubrir con unas claras batidas a nieve. Aquí quiero que vean cómo ha quedado. Ahora vamos a sacar la yema de un huevo y la vamos a agregar a la leche. Y al otro huevo lo vamos a poner entero. Lo mezclamos, que se integre bien el huevo. Ahora vamos a pinchar esto. Le hacemos 3-4 pinches a cada uno. Y le vamos a volcar por encima la leche. Ahora, así como está, lo vamos a llevar al horno mientras hacemos un merengue para luego colocarle por encima. Y por último vamos a poner la clara de nieve, la vamos a batir y cuando ya esté casi lista le vamos a agregar el azúcar. Aquí ya tenemos listas las claras batidas a nieve. Pasaron 20 minutos, así que los retiré del horno. Ahora le voy a poner las claras. Lo cubrimos completo con la clara que hemos batido y lo vamos a llevar al horno por unos minutos más hasta que veamos que está dorado.
Ya lo tenemos listo, lo retiramos del horno. En total estuvo media hora. Ahora vamos a cortar una porción para que vean cómo ha quedado. Ya está listo. Servimos una porción acompañada por un poco de la cremita que se formó. Y ahora no va a quedar otra que probar porque esto huele delicioso. Bueno, espero que les haya gustado la receta, que la hagan y que me cuenten. Y ya que estamos hablando de manzanas, recomiendo que vean la receta del strudel, que está muy buena también y muy fácil de hacer. Nos vemos en el próximo video. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando un beso. Chao.